Bueno, ya se ve. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, después de todo lo que estamos viviendo, pues con este partido, con este gañán del presidente del gobierno, con el PSOE, bueno, yo os quiero recomendar un libro que lo tengo aquí, ¿vale? Se verá al revés, ¿vale? Historia criminal del Partido Socialista. Desde que se fundó, todos los años un caso de corrupción, o varios casos de corrupción, excepto en la época del franquismo, que parece que estaban un poquito más paraditas esta organización criminal. Pero bueno, muy recomendable. Y bueno, este vídeo va a tratar de libros y bueno, hoy nos vamos a centrar en nuestra cultura, ¿no? En lo que los padres transmiten a los hijos, los profesores, lo que transmitimos a nuestros sobrinos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo he titulado Narraciones infantiles para niños españoles. Es muy importante que desde el principio al niño se le haga tener conocimiento de lo que es España, de lo que es la hispanidad, no ya por un sentimiento patrio que muchos los podrían calificar de radical, de fanatismo y cosas así. Bueno, solo los ignorantes dirían estas barbaridades. Eh, la importancia de transmitir la cultura española hispana es básicamente por conocimiento, porque ya sabemos que a esta altura del cuento, ¿no? Nunca mejor dicho, que la historia del mundo tiene firma hispana y bueno y española. Le joda a quien le joda, no es prepotencia, es la realidad. Y nada, y bueno, hoy vamos a hablar de cómo se educa en la infancia a los niños españoles, en particular, y a los niños hispanos en general, ¿vale? Recuerda que tú también tuviste infancia, hasta hace apenas unas décadas. ¿Cuándo fuiste un niño? Hace 2 décadas, hace 3 décadas, hace 4 décadas, vivimos muy poco. Eso no es nada, no es nada. Un árbol vive más que tú, ¿vale? Un árbol puede vivir milenios. Y los árboles que tienen una vida menos longeva, pues pueden vivir centurias. Pero tú ves que no llegan ni a un siglo, ni tú ni yo. Entonces, recuerda que tú también fuiste un niño y que tus padres te educaron en la cultura anglosajona. De niños veíamos series anglosajonas. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Coche Fantástico, que era una serie que a mí me encantaba. El superhéroe americano. Eh, ¿Qué más? Mis padres veían Luz de Luna, Las Chicas de Oro, bueno, El Príncipe de Bel-Air, Cosas de Casa. Nos hemos criado básicamente con ese tipo de cultura. Escuchábamos música anglosajona, la música pop era anglosajona. Y bueno, sí, aquí teníamos nuestras cosas, pero tú también has sido niño y lo recordarás igual que yo, que nos hemos criado con eso. Y, y que nuestros padres, como nos criaron en la cultura anglosajona, más que española, tú y yo nos hemos criado jugando a que los piratas eran los buenos y nos hemos creído desde niños que los piratas eran los buenos y por eso en los parques infantiles, aquí en Málaga hay un parque infantil en el Paseo Marítimo, en la calle del Pacífico, ¿vale? Que tiene un barco pirata. Ya podría tener un galeón español, pero no tiene un barco pirata, ¿vale? Con la bandera pirata y todo. No sé si se la habrán quitado ya, pero es un barco pirata. No puede haber nada más humillante. Con todo lo que hicieron los piratas en contra de los españoles y de la hispanidad. Y que tenemos una colonia pirata aquí llamada Gibraltar. Bueno, que Gibraltar es un nombre español, pero que son de los ingleses, ¿vale? Y ahí está. Ahí ahora han quitado
la frontera y no va a haber control ninguno. Entonces el narcotráfico va a crecer como la espuma. Solo digo eso. Bueno, centrémonos. Entonces, nos han contado eso, ¿no? Que los piratas pues eran los buenos y nos hemos criado también con cuentos anglosajones muy chulos, pero coño, ¿y los cuentos españoles dónde están? Eh, a mí de pequeña no me contaron ningún cuento sobre Pedro Serrano o ninguna narración. El Cid Campeador, Isabel la Católica. Otro personaje muy interesante es Fray Agustín Farfán, que fue un fraile católico y fue un médico, ¿vale? Y sobre este personaje histórico se podrían hacer cuentos infantiles o narraciones infantiles que serían una gozada para los niños. ¿Por qué? Porque aprenderían no solo quién fue este hombre, sino aprenderían historia de España del siglo XVII y aprenderían cosas de medicina. ¿Vale? Y es una lástima que no se hagan cuentos sobre este personaje. Y os voy a decir quién es este personaje. Fray Agustín Farfán es el médico precursor sobre la importancia de tomar cítricos en los navíos que hacían largas travesías. ¿Vale? Travesías que duraban meses. Entonces recomendaba a los marineros y tripulantes de los navíos tomar cítricos para prevenir el escorbuto. Esto es una cosa que no se sabe, ni aquí, en España, ni en el mundo hispano. Esto se descubrió gracias a alguien que estudió el archivo de Indias y descubrió a este personaje, ¿vale? Hoy en día sí podemos encontrar libros de Fray Agustín Farfán en las librerías, ¿vale? Pero el archivo de Indias es un mundo por descubrir, ¿vale? Entonces, como no sabemos nuestra historia, a pesar de que tenemos varios archivos históricos muy importantes, pero claro, tiene que haber gente que esté en esos archivos y estudie y se documente y que divulgue al gran público. Si no, eso es como tener, yo qué sé, tío, oro enterrado en un huerto y no sabe que lo tiene, ¿vale? Porque nadie se ha molestado en escarbar. El oro está ahí, pero tú no sabes que está. Bueno, pues como los anglosajones se aprovechan de nuestra ignorancia y aparte que ellos también viven en la tremenda ignorancia, pues hacen propaganda y publicidad de ellos mismos y entonces dicen que quien descubrió la importancia de los cítricos para prevenir la enfermedad del escorbuto, que es una enfermedad producida por la falta de vitamina C, ¿vale? Pues dicen, por ejemplo, que, que eso de los cítricos lo descubrió un tal James Lind, en español James Lind, ¿vale? Que según ellos y según lo que está aceptado por los no por los historiadores, porque por los historiadores no, sino eh, por la gente vamos a decir así, porque los historiadores tontos no son, historiadores españoles sobre todo e hispanos, pues que fue este hombre quien descubrió que los cítricos prevenían el escorbuto. Pero es que este hombre nació un siglo después de que naciera Fray Agustín Farfán. Y él ya lo había documentado en varios libros de medicina, ¿vale? Sobre cómo prevenir el escorbuto, un siglo antes. Así que no nos extrañemos de que James Lind utilizara los conocimientos de lo que era el mundo hispano de un siglo antes para aplicarse el mérito. Entonces, pues eso. Mientras
no sepamos nuestra historia, estamos condenados a que los ángeles se apropien de la historia. Y los ecopropagandistas y publicitarios del mundo anglosajón pues golpean muy fuerte. Y como ellos también viven en una propaganda, pues tampoco tienen mucha idea de la historia. Porque como diría Jesús Maestro, cuando descubren algo es porque creen que el Mediterráneo lo han descubierto ahora, y el Mediterráneo ya se ha descubierto, vamos, hace milenios que está descubierto. Porque no tienen ni puta idea. Tú vienes aquí a la Costa del Sol, ¿vale? Y no saben ni decir ni hola en español. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tienen conocimiento de historia hispana, de historia española, de literatura hispana, española, de ciencia española, etcétera, etcétera. Y, y su historia es sobre todo una historia de mentira y de propaganda, ¿vale? Que nosotros nos la hemos tragado con papas. Entonces, sigo. Este personaje del que se podría hacer un relato infantil recomendaba a los marineros y navegantes de las tripulaciones que hacían largos viajes comerciales que duraban meses y meses, ¿vale? Desde España hasta las Indias, pues recomendaba mezclar media naranja, medio limón con alumbre. El alumbre es una especie de sulfato con metal que puede ser de aluminio, de hierro, etcétera. Y el alumbre prevenía la aparición de hongos y bacterias en los cítricos. Y por lo tanto se utilizaba pues para que los cítricos no se pudrieran, porque eran largas travesías. Ya sabemos que en aquella época no había nevera, ni había nada que pudiera conservar la fruta. Entonces la fruta pues eh, al cabo de unos cuantos días ya se podría. Entonces era un método de conservación. Y otro método de conservación que se usaba, que también de este método se han apropiado los anglosajones, es mezclar cítricos con ron. El ron es la fermentación del azúcar, de la caña de azúcar. La, eh, entonces a mí me parece muy curioso, ¿no?, que los ingleses, que en su país no tienen caña de azúcar, y siendo la caña de azúcar una planta de clima tropical que, bueno, que soporta también el clima mediterráneo, porque aquí en Málaga se ha cultivado mucha caña de azúcar. Aquí donde yo vivo, en la desembocadura del Guadalhorce, antes había caña de azúcar por un tubo, y es una planta tropical, pero aguanta muy bien el clima del Mediterráneo. Entonces me extraña a mí, ¿eh?, que sabiendo Fray Agustín Farfán que los cítricos prevenían el escorbuto, teniendo métodos de conservación de los cítricos como el alumbre, que no hayan reparado en que el azúcar de la caña de azúcar fermentada, o sea, el ron, conservaba los cítricos. Entonces, hay historiadores que dicen que los españoles y los hispanos fueron los pioneros en conservar los cítricos en ron, ¿vale? Que no es un invento anglosajón, es que los anglosajones se apropian de todo, macho. Y luego me dicen a mí que por qué le tengo manía a los anglos. No es que le tenga manía, estoy haciendo un poco de justicia histórica y nada más, ¿vale? Porque vamos a ver, aquí antes de que llegaran los ingleses a las Indias, no voy a decir América, voy a decir las Indias, porque aquí siempre se las ha dicho las Indias, eh, los españoles manipulaban la caña de azúcar, la cultivaban en el Nuevo Mundo. No iban a saber ellos que la caña de azúcar fermentada era un conservante. No lo iban a saber, madre mía. Es que vaya. Pero los listos eran los anglos, los españoles eran los tontos. Bueno, entonces, pues eso. Que sería una historia muy interesante, esta que estoy contando de Fray Agustín Farfán. Si hay algún dibujante, alguien que le gusta escribir cuentos, incluso alguien que... Bueno, yo voy a dar un consejo. Los padres que no tienen ni idea de escribir cuentos ni nada, le pueden contar esta historia también a sus hijos.
lo miran en internet, la historia está ahí, se la leen a sus hijos, le dan un toque infantil, con imaginación, que todo el mundo tenemos imaginación, y ya tienen ahí un cuento fantástico para sus hijos. Pero a ver si algún escritor o varios escritores se interesan por la vida de este personaje histórico que a mí me llama mucho la atención, la verdad. ¿Y sobre qué más cuentos infantiles? Nosotros que nos hemos educado en esa cultura anglosajona, de aquí también, porque también nos hemos educado con películas, yo qué sé, de Alfredo Landa, de Paco Martínez Soria, vivimos la Semana Santa, etcétera, etcétera. Vamos, que hemos vivido en- entre las dos culturas, la anglosajona y la hispana. Pero lo mismo que tú a tu hijo le enseñas la cultura de otros países, que no tienes por qué, enséñale la tuya también. Enséñale cosas que, que le ayuden a amar a su país para que no salgan gobernantes corruptos que se cagan en España. Porque lo malo de no amar a tu país es que pueden salir personajes corruptos a la hora de gobernar que destrocen España y a los españoles. Porque no sentir amor eh, genera dejadez y genera la destrucción. El amor es construcción, el odio es destrucción y estos políticos odian a España, no lo olvidemos. Tampoco olvidemos que no tienen ninguna moral. Bueno, pues como os decía, otro cuento que lo tengo por aquí, que le podéis leer a vuestros hijos, sobrinos, etcétera, es este. Está al revés, ¿vale? Perdonadme. María Pita y el pirata, ¿vale? La autora es Estefanía Padullés y es un cuento extraordinario, es un cuento muy bonito, de la editorial Hércules de Ediciones, se llama. ¿Ve? Y está muy ilustrado, ¿eh? Tiene dibujos preciosos, ¿eh? La niña vestida de pirata. Y bueno, os voy a contar así un poquito por encima sobre lo que va este cuento. Este cuento habla de María Pita, ¿vale? María Pita era una gallega, ¿vale? Una mujer gallega que se enfrentó contra los piratas ingleses allí en Galicia. En el siglo XVI, ¿vale? Que venían aquí a invadir España y esta mujer se enfrentó, dijo: quien tenga honra que me siga, y todos echaron a los ingleses a palo. Entonces este cuento te habla de una niña que va vestida de pirata, ¿vale? Porque como en su fiesta de cumpleaños decide vestirse de pirata, porque eso, los padres la visten de pirata, los padres reflejan también muy poco conocimiento histórico, incluso eh, muy poco amor por lo suyo, ¿no? Yo hago una interpretación de este cuento, ¿no? Son los típicos padres que vemos hoy en día, que pasan de la historia de España, de la cultura de España, olvidan a grandes personajes históricos que gracias a ellos, a estos personajes históricos, no toda España es una colonia inglesa hoy en día, y si hay colonias inglesas en España es porque lo permitimos, que aquí no ha habido ninguna guerra para que haya colonias inglesas. Entonces, esta niña se viste de pirata. Y como la madre está preparando las cosas en la casa porque aún no han venido sus amigos, fijaros que la fiesta de cumpleaños la celebra en su casa. Esto es muy de los años 80, 80 y 90. Hoy en día, vamos, un cumpleaños se celebra por ahí en plan, vamos a fundirnos la tarjeta de crédito y como si fuera una boda casi. Pero esa familiaridad me encanta. El cumpleaños de esta niña se celebra en casa. Entonces, como la madre está preparando las cosas y el padre también, pues la niña se va allí, a la plaza María Pita, se llama la plaza. Y claro, está vestida de pirata y como allí, pues María Pita tiene ese renombre, ¿no? Tan grande que perdura a través de los siglos, pues se ríen de ella. Dice: mira, esta vestida de pirata, como diciendo, los piratas que vinieron aquí a jodernos. Entonces, avergonzada, se sienta aislada por ahí y viene una señora mayor y le cuenta la historia de María Pita y de cómo María Pita
organizó en plan instantáneo una rebelión contra los ingleses y lo echaron a palos, etcétera. Vamos, el libro te habla sin tapujos de que María Pita le clavó un palo a un inglés y lo mató. ¿Eh? Sin tapujos, se habla de la muerte sin tapujos, porque al delincuente se le combate así, ¿vale? Yo ya lo he dicho muchas veces. Y nada, ojalá aprendiéramos de María Pita hoy en día. Y entonces ya la niña cuando conoce la historia de María Pita, lo que hace es decide quitarse el disfraz de pirata y disfrazarse de María Pita, para que veáis lo que es el conocimiento. Y nada, espero que os haya gustado este libro. Eh, Ojalá haya alguna edición o algo de cuentos infantiles, narraciones infantiles que hablen de personajes históricos españoles e hispanos, que yo estoy segura de que será eh, un deleite para nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos, e incluso para nosotros mismos. Porque yo me he leído este cuento, aunque sea infantil, y me ha encantado. Así que nada, un besito y hasta luego, chicos.